Hola amigos y suscriptores de Capacítate. Bienvenidos un viernes más a este programa Platicando con un servidor Adolfo Espinosa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí me parece interesantísimo porque es algo que en el día a día estamos, independientemente de a qué te dediques, independientemente de qué es lo que llevas a cabo en tu vida, pues es un tema que creo que es de vital importancia, ya que de alguna manera nosotros a través de la interacción que tenemos con los demás, pues constantemente nos estamos relacionando, ya sea con algún pariente, con los familiares, con algún amigo, la pareja, en el trabajo, a nivel laboral o académico. Entonces, bueno, pues justamente el tema de hoy habla sobre ese punto. ¿Qué tanto nuestras relaciones nos ayudan a liberarnos de nuestro aparato psíquico, de nuestro ego, de todo lo que tenemos instalado a nivel inconsciente, que muchas veces nos limita, que muchas veces nos genera temor, nos genera inseguridad? ¿O qué tanto nuestras relaciones lo que hacen es justamente salirnos de ese ego donde estamos dentro, donde nos sentimos con temor? ¿Qué tanto mis relaciones me ayudan o al contrario me meten más en ese tipo de experiencias? Y bueno, pues primero para iniciar este punto, pues vamos a platicar un poco lo que acá en Occidente, cómo es que acá en Occidente normalmente... Hola José Manuel, qué gusto verte. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha bien el micrófono, todo? Ok, ahí te encargo si me avisas. Muchas gracias. Bueno, pues de alguna forma vamos a comenzar por platicar un poquito cómo es que nosotros estamos habituados a relacionarnos con las demás personas. Si tú te pones a observar qué es lo que estamos nosotros o cómo es que nosotros nos relacionamos, te vas a dar cuenta de que las relaciones que son elegidas, que no son impuestas, por relaciones elegidas me refiero a las relaciones de amistad, a las relaciones de pareja. Las relaciones impuestas pues son la relación que tenemos, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestros hijos, pues de alguna forma, nos guste o no, son nuestros padres, si nos guste o no, son nuestros tíos, son nuestros abuelos, etc. Entonces, el tipo de relaciones que nosotros creamos, que nosotros elegimos en el día a día, muchas gracias, José Manuel, te lo agradezco. Son relaciones que normalmente nosotros buscamos que sean satisfactorias, ¿sí? Yo salgo con una persona, me reúno con un grupo de amigos. ¿Por qué? Pues porque me la paso bien, porque esas personas hacen cosas por mí, porque esa persona me trata bien, porque quizá esta amiga o novia es cariñosa conmigo, me dice cosas bonitas, me hace sentir halagado, es atenta o viceversa, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros lo que hacemos es buscar relaciones en donde nosotros podamos sacar o podamos satisfacernos a través de estas relaciones. Si nosotros observamos, por ejemplo, a una persona común y corriente que se va a su trabajo, en donde quizá tiene algún problema con alguno de sus compañeros, donde quizá el jefe lo regañó y se aguanta todo ese coraje porque lo regañó en frente de algunos colaboradores. Quizá esa persona sale de trabajar y en el transcurso a su casa, pues en el tránsito, pues se estresa aún más. Nosotros lo que hacemos es buscar en el hogar a alguien que nos apapache, alguien que a la hora de llegar nos reciba, que a la hora de llegar pues nos sirva quizá un plato de comida, se siente un rato con nosotros a escucharnos, a ver cómo nos fue en el día. Esperamos que esa gente cercana nos dé algo que en el fondo es satisfactorio para nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar el tipo de relaciones que nosotros elegimos y que nosotros buscamos, todas se van a caracterizar con que estamos buscando una satisfacción a través de esa otra persona. ¿Y qué ocurre cuando no hay una satisfacción
o cuando por el contrario estoy con esa persona y lejos de sentirme satisfecho, me siento criticado, me siento juzgado, me siento agredido, siento que esa persona hace cosas que no empatan con lo que yo creo que debería de hacer, esa persona desde mi punto de vista falta el respeto, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muy probablemente yo me aleje de esa relación, me voy a divorciar, voy a terminar mi relación de pareja, muy probablemente ese grupo de amigos lo deje de frecuentar, porque ya no obtengo una satisfacción a partir de esa relación. Pero bueno, vamos a ver aquí un tema y un punto que es interesantísimo, porque nos vamos a dar cuenta cómo ese tipo de relaciones que solo nos dan una satisfacción, lejos de ayudarnos a trascender nuestro ego, a liberarnos de esa jaula de nuestro pensamiento, al contrario, esas relaciones de las cuales solo obtenemos satisfacción. Osvaldo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Un abrazote. Estas relaciones lo único que van a hacer es ir fortaleciendo cada vez más nuestro ego. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es la relación de pareja, nosotros buscamos que nosotros tenemos un concepto a nivel pensamiento de cómo debe ser una mujer o de cómo debe ser un hombre. Entonces yo le puedo preguntar a alguien, ¿tú qué buscas en tu pareja? Y va a sacar una lista de las cosas que tiene que tener esa persona, pues que sea detallista, que sea una persona leal, que sea una persona honesta, que sea alguien trabajador, y nos va a dar una lista de todos los requisitos que debe tener, y escuchemos esa palabra, debe tener la persona para que yo salga con este sujeto y pueda permitir una relación de pareja. Cuando nosotros salimos en primera instancia con esa amiga o con ese amigo y vamos en el plan de conocernos, tenemos algunas citas, lo que hacemos es mostrar nuestra mejor cara y lo que esa persona hace es mostrar su mejor cara. Entonces, si yo le digo a esta persona que a mí me gusta mucho el tema de lo espiritual, muy probablemente ella diga que sí, que ha leído algunos libros que tienen que ver con la cuestión espiritual y podamos empatar desde ese tema. ¿Qué quiere decir? Que ella va a satisfacer una necesidad, un gusto que yo tengo. Entonces me voy a sentir bien con esa persona. A la hora de nosotros mostrar nuestra mejor cara, quiere decir que estamos interesados en que esa persona se sienta bien. Nosotros, quizá con la mujer que invitamos a salir, pues somos caballerosos, le pagamos la cuenta, llevamos a cabo una serie de actos con la finalidad de satisfacer a esa persona. Sánchez, qué gusto verte, saludos. Entonces, si esa persona satisface mis necesidades, me hace sentir bien, entonces sigo saliendo con esa persona. Si esa persona no satisface mis necesidades, pues entonces dejo de salir con ella. Pero conforme va pasando el tiempo, vamos a suponer que ya estamos en pareja, ya tenemos un tiempo juntos. ¿Qué ocurre? Que pues poco a poco comenzamos a conocer verdaderamente a la persona que está frente a nosotros. Ese sujeto o esta persona deja de mostrar únicamente lo más bonito, deja de tener ese interés de solo complacer, de solo satisfacer mis necesidades y empieza a actuar como normalmente actúa. Cuando se da este fenómeno en la relación de pareja, es muy común que de pronto nos empecemos a incomodar. He escuchado infinidad de personas que dicen, es que cuando éramos novios era muy detallista conmigo, es que era muy caballeroso, es que siempre me daba mi lugar. Y nada más nos casamos y ya no es caballeroso, ya no me da mi lugar, ya no me dice cosas bonitas, etc. Nosotros, en cuanto ya nos sacamos, en cuanto ya no obtenemos satisfacción de nuestra relación, nos empezamos a incomodar, nos empezamos a sentir enfadados, nos empezamos a molestar, lo opuesto de la satisfacción. En vez de sentirme muy satisfecho, me siento incómodo con lo que está ocurriendo. Esta incomodidad, normalmente lo que hacemos es culpar a la persona
de que porque no llegó temprano, porque no es caballeroso, porque no es atento, porque no es linda, porque no es cariñosa, etcétera, que por esa razón yo me siento de determinada manera. Fíjense lo que hacemos. Mientras la persona satisface mis necesidades de ego, ¿sí? Yo tengo un concepto aquí de la mujer y la mujer tiene un concepto del hombre. No importa el género, pero tenemos una idea de cómo debe ser una mujer a nivel de pareja, de cómo debe ser un hombre a nivel de pareja, cómo debe ser un amigo, etc. Entonces, cuando esa persona satisface nuestras necesidades, quiere decir que empata con lo que yo tengo grabado, programado a nivel inconsciente de cómo debe ser una mujer. Entonces es una mujer un poco tímida, es cariñosa, y si yo en mi concepto de pareja tengo timidez y cariñosa y que sea cariñosa, entonces le pongo palomita y me siento muy bien, satisface mi necesidad. Puedo entrar en esta parte del enamoramiento hasta en un estado de éxtasis en donde me siento volando por todos lados. Hola Raquel, ¿cómo estás? Un saludo a ti también, muchas gracias por observarnos. Entonces, satisface mi necesidad, entonces yo me siento bien con esa persona. Si satisface una necesidad que tiene que ver con el concepto de lo que yo considero que debe de ser una mujer, quiere decir que está fortaleciendo mi ego, porque es justamente en mi ego en donde está el concepto de dónde o cómo debe de comportarse, de actuar, de vestirse, etcétera. Qué actitud debe tener una mujer conmigo, o un hombre, o lo que ustedes quieran. Estamos hablando de relaciones personales, ¿sí? Porque también nos relacionamos con muchas otras cosas, pero en este momento estamos hablando de relaciones personales. Entonces, si esa persona satisface mi necesidad, quiere decir que fortalece mi ego, fortalece lo que desde mi punto de vista es correcto en una mujer. Vamos a pensar que para mí es importantísimo que la gente sea puntual. Y mi novia sabe eso, o mi esposa sabe eso, y sabe que si la gente no es puntual conmigo, yo me incomodo muchísimo. ¿Dónde tengo ese programa de puntualidad, de cómo debe ser o cómo debo ser yo? Está en mi ego. La gente debe llegar temprano, yo tengo que llegar temprano, porque si no es una falta de respeto o le damos el significado que tú quieras. Entonces, ese llegar temprano, sí, lo traigo instalado en mi ego. Vamos a suponer que mi esposa, por alguna razón, pues yo vivo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es caótica a nivel de tránsito, de transportación, etc. Entonces vamos a suponer que nos quedamos de ver a las 8 de la noche un viernes en determinado restaurante. Ella da 8:20 y llega corriendo porque ya me conoce, entonces llega corriendo y sabe que yo odio la impuntualidad. Desgraciadamente hay veces que ciertas circunstancias escapan a nuestro control. Llega a 8:20 mi esposa. ¿Y qué ocurre? Que como ella no satisface mi necesidad de ego, de lo que yo creo que tiene que ser, lo que es correcto, entonces yo voy a estar molesto, yo voy a estar incómodo. Ella hizo un gran esfuerzo por llegar temprano a ese restaurante, pero como no lo logró, no sabemos por qué ni nos importa, yo estoy incómodo, yo estoy molesto. Esta molestia, ¿por qué es que la genero de forma inconsciente? Estamos bien programados a que cuando esa persona, esa relación no satisface mi necesidad, entonces nos incomodamos, nos sentimos, nos ponemos tristes, estamos de malas, callados, etc. ¿Por qué llevamos a cabo este tipo de actos? Muy sencillo, porque en el fondo sabemos que esos actos, ¿sí? O bueno, en la mayoría de los casos no lo saben. Sí, es una cuestión inconsciente que tiene que ver con el comportamiento de la neurosis, de un neurótico. Esa persona no tiene ni idea de por qué está molesto, pero en el fondo, ¿por qué está molesto? Porque esa molestia hace o va a manipular al entorno. Como yo constantemente me he molestado con mi esposa cuando llega tarde, entonces mi esposa viene corriendo, acelera, se pasa a altos, etcétera, con tal de llegar temprano. ¿Qué quiere decir? Que mi incomodidad del tiempo atrás o de las ocasiones anteriores ha funcionado, porque eso ha influido en el comportamiento de mi esposa y hace que mi esposa llegue corriendo a las 8:20, pero aún así yo estoy molesto.
¿sí? Reforzando nuevamente y mandando un mensaje por debajo del agua de estás mal, hiciste lo incorrecto, tienes que salir más temprano, debes llegar a tiempo, etc. Entonces, vamos a pensar que mi esposa llegó a tiempo, ¿sí? Se pasó 3 semáforos, casi atropella a un niño, pero llega corriendo y a las 8 en punto llega al restaurante y observo yo que llega en punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a satisfacer una necesidad que tengo instalado en mi aparato psíquico, ¿sí? En mi mente conceptual. Llegó a las 8 en punto y para mí es importante que la gente llegue en punto, entonces me siento satisfecho, me siento bien. Yo salgo contigo, me relaciono contigo porque satisfaces mis necesidades. Eso lo único que va a hacer es fortalecer mi ego, fortalecer esa idea patológica de que toda la gente debe llegar en punto porque si no es una falta de respeto, ¿sí? Entonces va a fortalecer esa idea. ¿Qué quiere decir? Que va a ser todavía más rígido mi ego, mi cárcel la va a reforzar. Pero vamos a suponer que yo ando con una esposa que es sumamente impuntual. Ya en varias ocasiones, durante nuestro noviazgo, durante nuestro matrimonio, ha llegado tarde, llegó tarde el día de que nos íbamos a casar y yo estaba furioso, etc. Pero vamos a suponer que yo he aprendido, yo he trascendido cierta información, he estado en terapias, he tratado de evolucionar, de observarme, etc. Ya soy una persona más consciente. El día de hoy llega tarde mi esposa y ahora, en cuanto yo siento una incomodidad, lo que hago es, en vez de juzgarla, en vez de decirle que está mal o enojarme con ella, ¿qué pasaría si empiezo a observarme a mí mismo? ¿Qué pasaría si frente a ese roce, frente a esa situación incómoda, en vez de culparla a ella y hacer lo necesario para que a la próxima llegue temprano, qué pasaría si en vez de eso me empiezo a observar yo? Y me pregunto, oye, ¿por qué es que te incomoda tanto cuando una persona llega tarde? Ok, hay un compromiso con esa persona, hay que cumplirlo, pero vives en una ciudad que es prácticamente imposible llegar a tener ese grado de obsesión en la puntualidad. Entonces yo me pregunto, oye, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en mí por lo cual me molesto tanto, me incomodo tanto cuando la gente llega tarde? Hola Estela, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte. Entonces me empiezo a observar y me voy a dar cuenta que quizá tengo familiares japoneses y que quizá tengo por ahí alguno que otro pariente inglés que tienen la idea muy metida de la puntualidad, de la importancia de la puntualidad, etc. Y no nos vamos a meter ahorita en el tema de si es importante o no el concepto, sí, o qué concepto tiene cada uno de ustedes con respecto a la puntualidad. Ahorita no ese es el tema. Aquí lo importante es que estoy poniendo como ejemplo que yo tengo ese concepto y mi esposa está llegando tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que esa llegada tarde me genera incomodidad. Pero me genera incomodidad no por el acto, no por el fenómeno que está ocurriendo en mi entorno. Me genera incomodidad por algo que yo traigo programado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la forma en que yo creo realidad es derivada de ese concepto, de esa estructura mental, y en este momento me estoy molestando con mi esposa porque llega 20 minutos tarde. Molestia, tristeza, ansiedad, preocupación, cuando son derivadas de la imaginación, todas las podemos resumir en sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo estoy sufriendo por la llegada tarde de mi esposa. Como ella llega tarde, entonces yo lo que voy a hacer es culparla. Yo lo que voy a hacer es mirarla, prejuzgarla, ponerme serio, decirle que por qué llegó tarde, que no lo vuelva a hacer, etc. Entonces, ¿dónde es que busco el cambio? Busco el cambio en lo externo, ¿sí? Y cuando ella quizás se disculpa, fortalece mi ego, mi idea de que la gente debe llegar temprano si no es una falta de respeto. A la hora de que ella hace hasta lo imposible para no volver a llegar tarde, está fortaleciendo mi ego. No me está ayudando a trascenderlo, al contrario, lo está fortaleciendo. Esto va a hacer que yo me meta más en mi estado de oscuridad, en mi estado de sufrimiento.
Pero vamos a suponer que ella está acostumbrada a llegar tarde y que yo le he dicho 1000 veces, me he molestado con ella, pero a ella no le importa, ella sigue llegando tarde. Llega un momento en donde llega ella tarde y ahora, en vez de criticarla, en vez de juzgarla, me observo yo y me pregunto, ¿por qué me incomoda tanto que alguien llegue tarde? ¿Qué ocurre en mí? Yo traigo un filtro, ¿qué pasa? Llega alguien tarde y estoy hasta temblando, ¿por qué? Y es muy probable que a través de esta autoobservación se dé una revelación. ¿Qué revelación? Quizá yo me entere, me dé cuenta de un programa que traigo instalado que me está haciendo sufrir. Y quizá diga, lo que pasa es que el tío tal era inglés y él era tenía un arraigo muy fuerte a la puntualidad, mi papá también lo traía, este tal pariente japonés también traía esta parte muy arraigada de la puntualidad, entonces mis padres me formaron de esta manera, por eso es que yo traigo ese programa, ¿sí? Lo siguiente que vamos a cuestionar es qué tanto ese programa me capacita o qué tanto ese programa me limita, porque si una persona llega 3, 4 minutos tarde y esos 3 o 4 minutos son suficientes para que yo esté molesto, entonces ese programa me está limitando. Estoy creando una realidad desde mi propio ego que es sumamente vulnerable. Estoy muy vulnerable a que la gente llegue temprano, 2, 3 minutos, que llegue tarde y ya estoy hecho una furia. ¿Qué pasa si mi esposa no cae en ese juego de mi ego y dice, no exageres, no es para tanto, y no le dé importancia a eso que yo quiero que cambie y que por más que he tratado, ella no ha cambiado? Bueno, lo que va a ocurrir es que en ese momento, si yo tengo la capacidad de observarme y me salgo de ese enjuiciamiento neurótico en donde normalmente me encontraba, lo que va a ocurrir es que ahora voy a poderme observarme a mí a través de mi esposa, ¿sí? Y me voy a dar cuenta de que quizá yo traía un filtro que me hacía sufrir. Si yo trasciendo, si yo sano ese filtro, ese programa, es muy probable que ahora llegue tarde mi esposa y ahora yo ya no sienta absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que estoy dejando de sufrir frente a un acto que antes sufría. Entonces, ahora llega mi esposa y ya no siento nada, llegó 20 minutos después. ¿Y qué es lo que hice? En vez de estar pensando y atormentándome que cómo es posible que ella me haya faltado el respeto de esta manera y demás, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque muchos dirán, bueno, ¿y cómo me salgo de esos programas? Muy sencillo, libérate de tus programas haciendo presencia. Libérate de esa voz en tu interior que no para de hablar haciendo presencia. Conéctate en ese momento en el restaurante, en donde estés, y observa el restaurante. Respira el aroma que hay en ese restaurante, siente el ambiente, siente tu peso, conéctate con tu presencia y cuando menos te des cuenta llegó tu esposa y es muy probable que no sientas absolutamente ninguna molestia. ¿Por qué? Porque ya no estabas sumergido en tu ego dándole vueltas de por qué ella hizo esto, de por qué ella hizo lo otro, de que está mal, de que es lo correcto, de que si es una falta de respeto o no, etc. Entonces, nosotros pensamos, cuando nosotros nos relacionamos con otros, sobre todo ahorita que hablamos de la pareja, creemos que cuando yo satisfago las necesidades de mi pareja o ella las mías, que eso es amor. Y no es cierto, yo me estoy relacionando contigo solo para que puedas satisfacer mis necesidades, eso no es amor, eso es miedo. Yo necesito que alguien venga de fuera a fortalecer mis necesidades de ego para yo sentirme bien. Entonces te necesito que me ames porque de alguna forma hay algo en mí que no se siente bien. Entonces necesito tu aprobación, necesito que satisfagas mis necesidades. Necesito que refuerces mi ego para entonces sentirme grande. Eso no es amor, eso es apego. Cuando nosotros, ¿quieres saber realmente qué es el amor? Fíjate, cuando tú identificas el amor como es con esa persona que satisface tus necesidades, que hace hasta lo imposible porque tú estés bien,
En realidad, como lo dije hace un momento, es únicamente apego. Te necesito, te amo porque te necesito. Y como te necesito, entonces te controlo, entonces te asfixio, entonces no quiero que trabajes, entonces te quiero tener aquí conmigo. Quiero que hagas las cosas que yo quiero que refuerces mi forma de pensar, quiero que pienses como yo, etcétera. ¿Para qué? Para reforzar mi ego y entonces yo sentirme a salvo. Eso es lo que busca el ego, sentirse a salvo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros entonces pensamos en el amor y ponemos o adjudicamos ese amor a la persona que en teoría está satisfaciendo nuestras necesidades. Eso no es amor, ¿sí? El amor lo ponemos en el objeto, ¿sí? O en la persona que satisface. Pero si yo me pongo en este plan de buscar satisfacción a través de mis relaciones, quedo en un estado sumamente vulnerable, porque así como puedes tú satisfacer mi estado, así como puedes tú satisfacer mi ego, reforzarlo, si yo busco esa satisfacción en ti, quedo vulnerable, porque así como lo puedes satisfacer, de la misma manera puedes no satisfacerlo. Entonces yo te entrego a ti un poder para que yo me sienta bien o yo me sienta mal. ¿Cuántas veces no han escuchado a personas que dicen cosas como, es que tú me haces sentir mal, es que me sentí triste porque tú hiciste tal cosa? Y entonces nos culpan y nos responsabilizan de sus emociones. Cuando yo busco en mis relaciones esa satisfacción, entonces quedo vulnerable porque esa persona con la cual me estoy relacionando puede o no satisfacer mi necesidad. Si la satisface me siento contento porque fortaleció mi ego, pero si no la satisface entonces me incomodo, entonces sufro, entonces me siento triste y busco manipularte. ¿Para qué? Para que la próxima vez pueda satisfacer mis necesidades. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué pasaría si nosotros en vez de adjudicar a la persona el amor no está en la gente, no está en los animales, no está en los objetos o en los sujetos. No, el amor simplemente es. ¿Qué pasaría si yo estoy con esa persona y en vez de estar indagando, enjuiciando cada comportamiento que lleva a cabo para ver si empata o no empata con lo que yo creo que debe de ser? ¿Qué pasaría si simplemente me libero de este aparato psíquico, me libero de la mente, conecto con no mente a través de la presencia? ¿Y qué pasaría? Porque la otra persona está haciendo lo mismo, busca que yo pueda satisfacer sus necesidades y si yo no las satisfago, entonces esa persona se va a incomodar conmigo. Al revés es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si los dos ya estamos en un nivel de conciencia en donde nos liberamos de este ego, nos salimos de esa jaula psíquica y de pronto dejo de generar expectativas, dejo de decirte cómo tienes que ser, cómo debes de ser, cómo tienes que actuar, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que vestir? Porque ya me liberé de mi ego y es en mi ego donde están todos esos debes y tienes. ¿Qué pasa si yo me libero de mi ego? Conecto con la presencia, conecto con el ser. Y a través de ese ser también tú te liberas de tu ego, también tú conectas con tu ser y estamos tú y yo juntos, pero a nivel de ser, no a nivel de pensamiento. Entonces es muy probable que yo deje de generar expectativas en ti y es muy probable que tú dejes de generar expectativas en mí. Cuando nosotros nos liberamos de nuestro ego, ¿qué quiere decir? Que nos liberamos de nuestra mente, estamos en contacto con la presencia, con el ser, no con el pensamiento. Ocurre un fenómeno maravilloso de conexión, en donde dejamos de ser una relación y comenzamos a ser una integración. Dejamos de ser tú y yo y tú, y nos convertimos en un nosotros. Es justamente ahí donde podemos establecer un contacto a través del amor. Yo ya no deseo, ni te califico, ni te juzgo porque no empatas con lo que yo traigo grabado en mi programación. Tú dejas de juzgarme, dejas de exigirme, de decir cómo tengo que actuar, cómo tengo que ser cariñoso contigo, cómo debo de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente te liberas de ese pensamiento, conectas con tu presencia y simplemente estamos juntos. Y simplemente somos, sin pensamiento,
entonces es donde se empieza a dar la conexión. Entonces desapareces tú y desaparezco yo y nos fusionamos, ya no hay relación, hay fusión, ya no hay dos, hay uno, nada más. Uno que está conviviendo en amor, uno que está en total y absoluta, en la misma vibración que el otro y que se fusionan a nivel sutil. Entonces conectamos con lo que verdaderamente es el amor. El amor no tiene nada que ver con cuestiones de ego. Todo lo que te han dicho que el amor es esto, que el amor es lo otro, eso no es el amor, porque lo están calificando, le están poniendo palabras. Simplemente al ponerle palabras lo estás metiendo en un concepto, en una idea, en lo que tú crees, en lo que la otra persona cree que es el amor. Cualquier persona que te describa lo que es el amor te está diciendo mentiras. Aunque crea que está diciendo la verdad, te está diciendo mentiras, porque es como hablar de Dios. Dime qué es Dios. Lo que sea que tú me digas que es Dios, eso no es Dios, porque lo estás conceptualizando, le estás metiendo palabra. Y Dios no es palabra, no es concepto, Dios simplemente es. Entonces, bueno, cuando nosotros a través de nuestras relaciones quieres crecer, quieres trascender tu ego a través de tus relaciones, ya no busques ese lugar tan a gusto, no busques esas personas que acaban complaciéndote en todo, porque todas esas personas que te dan por tu lado y que te dicen que sí a todo y que hacen hasta lo imposible porque estés a gusto, lo único que hacen esas personas, quizá con la mejor intención y con una idea de que te están dando amor, cuando en realidad eso no tiene nada que ver con amor, más bien te dan lo que tú quieren porque tienen miedo de que tú te vayas y no saben estar con ellas mismas, por eso es lo que tú digas, ¿sí? Y quizá tú haces lo mismo con la otra persona. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros hacemos es fortalecer nuestro ego, ¿sí? Por donde paso, la gente hace casi reverencia. Todo lo que yo opino, la gente dice que sí. La gente no me lleva a la contraria. Cuidado, te están fortaleciendo tu ego. Hace que tu ego se haga grande, se haga inmenso, ¿sí? De ahí que por esta gente poderosa, que tiene mucho dinero y que se ofende si alguien no le da la razón, cuidado, por eso es que sus egos crecen tanto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esa persona que de pronto te dice, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas? ¿Qué pasa con esa persona que dice, oye, no exageres, no es para tanto, llegué 10 minutos tarde, vivimos en México? ¿Qué pasa con esa persona con la que sentimos roces, incomodidades? Esa persona puede ser tu mejor maestro. Porque si tú la dejas de criticar, de juzgar y comienzas a través de tu autoobservación a reflejarte en ella, vas a empezar a conocerte. Hola Rosy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muchas gracias. Entonces, esa persona con la cual tengo roce, esa persona que no satisface mis necesidades, es justamente la mejor persona en donde yo me puedo mirar, en donde yo puedo conocerme a través de ella. Y gracias al conocimiento de mi persona, gracias a la revelación que se va a presentar a través de mi pareja, yo puedo evolucionar y trascender, cuestionarme todas estas cosas, toda esta oscuridad que traigo grabada en mi ego. Yo le agradezco por lo menos una vez al mes a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Muchas gracias porque tú has sido mi maestro. Sí, yo estaba acostumbrado a tener relaciones de pareja en donde la mayoría de las muchachas con las que andaba me buscaba gente que me complaciera, que hiciera cosas por mí, que me tratara muy bien, que ella fuera la que viniera a mi casa, no yo a ella, etc. Y con mi esposa fue completamente diferente. A mí mi esposa me dijo, si tú no me hablas, yo no te hablo, ¿sí? Así de simple. Si tú no me vienes a buscar, yo no te busco. Y de pronto me empezó a generar conflicto. Oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Sabes qué? No, ¿quieres tú esto? No, pues yo preferiría tal cosa. Y por supuesto, pasamos cosas fuertes a nivel de relación, pero gracias a ella, cuando pude observarme en ella, cuando dejé de culparla y comencé a observarme a mí a través de ella, gracias a eso pude trascender yo muchísimas cosas. Una persona en pareja tiene la capacidad, si lo hace de forma seria y consciente, tiene la capacidad de trascender como individuo de manera impresionante. Es mucho más complicado cuando una persona está sin pareja. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo vivo solo.
No se diga si vivo con mis papás, pues de ahí adquirí todos los programas que traigo, todas mis hábitos, mis creencias, la misma religión, etc. Entonces ahí simplemente estoy fortaleciendo mi ego. Pero cuando ya me voy a vivir solo, ¿qué pasa? Es mucho más sencillo, por supuesto, porque yo llego a la hora que quiera. Porque yo de alguna forma hago lo que me dé la gana en mi casa, vivo y tengo las costumbres que yo desee. Entonces no hay alguien que me incomode en esa zona de confort. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente lo que tengo en mi aparato psíquico simplemente lo voy a proyectar. Si soy una persona descuidada, si soy una persona desordenada, pues voy a tener desorden y no va a haber quien me cuestione ese desorden, ¿sí? Si viene mi novia a la casa y me aplaude y me dice, ay, y se le hace chistoso que yo tenga desorden, pues fortalece mi ego. Pero ¿qué pasa si yo tengo una mujer que es ordenada, que me cuestiona? ¿Qué pasa si yo tengo una mujer que un sábado en la tarde me dice, oye, ¿y por qué no salimos cuando a mí me gusta estar en casa? ¿Sí? ¿Por qué no nos vamos a la fiesta cuando a mí no me gustan las fiestas? ¿Por qué no nos echamos un trago cuando a mí no me gustan los tragos? ¿Qué pasa? Que entonces nos encontramos con esos roces, con esas incomodidades, pero cuando hay inconsciencia lo que hacemos es proyectarlas. Ay, es que tú, ¿por qué te gustan tanto las fiestas? Deberíamos de quedarnos en la casa. ¿Sabes qué es que tú tomas? Lo correcto es que no hay que tomar. Y hay una lucha de poderes entre lo que ella cree y lo que yo creo, ¿sí? Entonces, si yo maduro y a través de esa relación de pareja me observo a mí mismo, entonces me voy a dar cuenta de muchas cosas que no podía ver, salvo a través de mi pareja. Si yo me cuestiono, si yo trasciendo mi limitante, mi programación, entonces voy a evolucionar, voy a liberarme de mi ego, voy a evolucionar y es muy probable que cosas que antes me incomodaban ahora ni siquiera las vea. Es en ese momento cuando voy a trascender, cuando me voy a liberar de mi ego. Entonces, ojo con esas personas que siempre buscan relacionarse con el que lo hace sentir bien, con el que a todo te dice que sí. Cuidado, esas personas no te van a ayudar a crecer. Júntate con personas que piensen diferente a ti. Yo valoro y aplaudo a esos matrimonios en donde de pronto una persona es oriental y otro es occidental. Uno tiene una religión y otro tiene otra religión. Uno tiene ciertas creencias y otro tiene otras creencias. Y que justamente con todas esas diferencias puedan estar en amor juntos. Esas personas no hay más que de dos. O se acaban odiando, aborreciendo y corren a buscar una persona parecidas a ellos, o trascienden, evolucionan. Y al paso de algunos años vamos a ver a dos personas completamente fusionadas, ¿sí? A dos personas mucho más abiertas de pensamiento que se han liberado principalmente del fenómeno del sufrir, ¿sí? Entonces, bueno, pues no sé si esta información te sirvió. Recuerda que vamos a iniciar módulo de relaciones, ¿sí? Cómo ser asertivo en nuestras relaciones, cómo mejorar nuestras relaciones en cualquier nivel, con nuestros hijos, con nuestra pareja, a cualquier nivel. Iniciamos el 26 de octubre, sábado 26 de octubre. Si te interesa, mándame este mensaje, yo te contesto por inbox. Y con todo gusto te doy la información. Son 8 sesiones los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Créeme que es información valiosísima. Es información que va a cambiar tu vida y sobre todo la vida que tienes con la gente que interactúas. Entonces, pues bueno, con esto yo terminaría el día de hoy. Espero que nos veamos el próximo viernes. Acuérdate que todos los viernes a las 11 de la mañana estamos transmitiendo en vivo. Si todavía no le has dado me gusta en nuestra página de Facebook, Capacítate. Bueno, pues si te interesan este tipo de videos, pues adelante, hazlo. Me ayudas mucho compartiendo este video, me ayudas mucho dándole un me gusta para que esta información pueda llegar cada vez a más personas con la intención de que podamos ir elevando nuestro nivel de conciencia en un mundo que no está tan fácil para manejar. Muchísimas gracias, te deseo un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.